Hola a todos, buenos días, a todos, buenos días. Y a ver, Profe, buenos días. hola, y a ver, empezamos. Creo que nos quedamos en esta parte, ¿cierto? Cerebritos, confirmen. Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, Ya, profesor. y ya como recordando entonces, hemos dicho que la atmósfera es la capa gaseosa que envuelve y protege a nuestro planeta, ¿no? Y esa atmósfera, esa capa de aire que va desde el suelo hasta más o menos 10.000 kilómetros hacia arriba, va a dividirse en varios, son a dos criterios, ¿no? Como vamos acá, ¿no? Toda la atmósfera, toda la capa de aire que va desde el suelo hasta 10.000 kilómetros, según la composición química, se divide en dos capas, homósfera y heterósfera, según la composición química, en homósfera y heterósfera, ¿no? En cambio, según la variación de temperatura, toda la atmósfera, toda la capa de aire se divide en cinco capas, pero eso ya hemos hablado, ¿no? Entonces, repetimos, de acuerdo a la composición química, la atmósfera se va a dividir en dos capas, la homósfera, que va desde el suelo hasta en el cielo hasta unos 80 kilómetros, ¿no? Y encima de los 80 kilómetros ya viene la heterósfera, viene la heterósfera. Entonces, como estamos viendo, por la composición química, la atmósfera se va a dividir en dos capas. La primera parte, que va desde el suelo, todo el aire que va desde el suelo hasta 80 kilómetros, eso se llama homósfera, se conoce como homósfera, y encima se llama heterósfera. Ahora, ¿por qué la primera capa se llama homósfera? Porque ahí vamos a encontrar gases en forma constante, ¿no? Gases que van a ser abundantes, el nitrógeno molecular y el oxígeno. Estos dos gases tienden a acumularse pegado al suelo porque son más densos. En cambio, en la parte final de la atmósfera encontramos gran cantidad de helio y, perdón, de hidrógeno y también de helio, ¿no? Hidrógeno y helio, ¿no? Como estamos viendo ahí. Ahora, esos gases tienden a acumularse en la parte superior gracias a que son ligeros, son livianos de menor densidad, ¿no? Tenemos la característica. Ahora, la otra forma de dividir la atmósfera hemos hecho en relación a la variación de temperatura. Y esa hemos hablado en la clase anterior. Según la temperatura, hemos dicho que van a haber cinco capas. ¿Y qué palabra nos hacía recordar el nombre de esas cinco capas? Cerebritos. ¿Están o no están? ¿A dónde se fueron? Mix. Claro, muy bien, Shailita. Ahí estamos viendo, ¿no? Toda la atmósfera, según la variación de temperatura, se divide en cinco capas. Y para que te acuerdes del nombre de esas cinco capas, está esta palabra, ¿no? De arriba hacia abajo, ¿qué dice? Temiex. Entonces, aquí se encierran el nombre de las cinco capas, Temiex, ¿no? Ya dijimos, la T de qué? Troposfera, la E estratosfera, la M mesósfera, la I ionosfera y la E de X de exósfera, ¿no? Entonces, estas son las capas de la atmósfera, pero en razón a la variación de temperatura, ¿no? Las tres primeras pertenecen a la homósfera o más o menos están incluidos dentro de la homósfera. En cambio, las demás están incluidos dentro de la heterósfera. Y tenemos que hablar de cada uno. Es lo que más nos preguntan en el examen. Como estamos viendo, la primera capa de la atmósfera se llama troposfera. El aire que está a nuestro alrededor, que está en nuestro entorno, se llama troposfera, ¿no? Ahorita todo el aire que está a tu alrededor, eso es parte de la capa llamada troposfera. Cerebritos, ¿qué significa la palabra tropo? Yo sé que ustedes saben. Rapidito, ¿qué es tropo? Movimiento. Claro, muy bien, Shailita. Muy bien, claro. ¿Y por qué a esta capa le llaman troposfera? ¿Por qué? Porque acá se genera movimiento, acá se genera turbulencia. Por eso otro nombre de la troposfera también se conoce como la zona de turbulencia. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que en esta capa de aire, en esta parte del aire, qué es lo que causa turbulencia, qué es lo que causa movimiento? ¿Cuál será la La razón? superficie de la Tierra. De nuevo, Garay. La superficie de la Tierra, profe. Claro, esta parte, esta capa llamada troposfera está en contacto con la superficie de la Tierra, claro. Eso es cierto, pero estoy preguntando por qué aquí se llama turbulencia, zona de turbulencia. ¿Qué es lo que en esa capa causa turbulencia? Jet streams, profe. Y a ver de nuevo, Michael. Ahí dice jet streams, profe. Ya puede ser. Ya yo sé que ustedes saben, esta parte del aire, esta capa del aire, ¿por qué se llama zona de turbulencia? ¿Qué es lo que causa acá turbulencia? ¿Qué es lo que causa acá vientos? O bueno, digamos, cambio. Ya lo dije, esta capa se llama zona de cambio, se llama esfera de cambio,
se llama zona de turbulencia, porque acá, como estamos viendo, ocurren todos los tipos de vientos. Acá se producen todos los tipos de vientos. ¿Qué vientos? Michael ya lo dijo. Un viento, los jet stream. Otro viento, los huracanes, los ciclones, las brisas, los monzones, etcétera. Entonces, ¿por qué la troposfera se llama zona de turbulencia o esfera de cambio? Es que acá ocurren todos los vientos. En esta capa ocurren todos los vientos, ¿no? Y aparte de eso también se producen la mayoría de fenómenos meteorológicos, como cuáles pueden ser, ¿no?, las lluvias, granizo, nieve, rayos, arcoíris, etcétera. Por eso que se llama zona de turbulencia. Ya están anotando. Repetimos entonces. La troposfera se llama esfera de cambio, se llama zona de turbulencia. ¿Por qué? Porque aquí ocurren todos los vientos, ocurren la mayoría de fenómenos meteorológicos, pero como ocurren los vientos, eso hace que se llame zona de turbulencia. Ahora, esta capa llamada troposfera, esta capa del aire, va desde el suelo hasta una altura de 18, 19, 20 kilómetros, ¿no? Dependiendo del lugar, ¿no? Y ese límite de la troposfera se llama techo del tiempo meteorológico o se llama tropopausa, ¿no? Se llama así, ¿no? Entonces es la característica de esa capa, ¿no? Es la capa que contiene mayor cantidad de oxígeno, tiene mayor cantidad de nitrógeno, tiene mayor humedad, mayor masa también, ¿no? Es la capa que nos brinda o nos, digamos, nos da oxígeno para que permita vida, ¿no? Encima de ella encontramos la segunda capa y esa capa se conoce como la estratosfera, ¿no? Se llama estratosfera. Ahora, esta capa estratosfera va más o menos de 18, 19, 20 kilómetros hasta los 50 kilómetros, ¿no? Toda esta parte del aire, entonces de 18 a 50 kilómetros se llama estratosfera, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque acá, ¿qué significa estrato? Capa, ¿no? Es que aquí el aire se encuentra en capas, capas y capas y capas de aire, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Montón de capas de aire, por eso que se llama estratosfera. Ahora, lo más importante de la estratosfera es que acá se encuentra la capa de ozono. Y eso sí saben ustedes, cerebritos. ¿Para qué sirve la capa de ozono? Protegernos de los rayos ultravioleta. Para cuidar de las radiaciones del sol. Claro, nos protege los rayos solares, pero como dijo Michael y como dijo también Danielito en el chat, nos protege de los rayos ultravioleta. Básicamente de eso nos va a proteger, ¿no? De los rayos UV, ¿no? De eso nos protege, ¿no? Entonces tenemos. Ahora, lo más importante entonces en la estratosfera es que ahí se encuentra la capa de ozono, que también se llama ozonosfera. Como ya dijeron ustedes, nos protege de las mortales radiaciones ultravioleta. Esta capa de ozono está dentro de la estratosfera. La estratosfera hemos dicho que va de 18 a 50, ¿no? 50 kilómetros. Y como estamos viendo acá, la capa de ozono se encuentra entre los 24 a 30 kilómetros, 24 a 30 kilómetros, por eso está dentro de la estratosfera, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Qué otra cosa hay importante en la estratosfera? Es que acá vuelan los aviones supersónicos, ¿no? Ahora, ¿cómo sé que un avión que está volando es supersónico? También ustedes lo saben, cultura general, cerebritos. ¿Cómo sabemos que un avión que vuela es supersónico? Deja un camino, profesor. Claro, muy bien, Jefferson. Jefferson, apaga tu música. Claro, lo que ocurre es de que aquí dice que este avión supersónico se reconoce porque normalmente cuando estos aviones vuelan, detrás de él se genera una estela de vapor, ¿no? Vapor de agua, ¿no? Ese es un avión supersónico. Por ejemplo, cuando acá por el cielo de Huancayo pasa el avión supersónico, poco nos damos cuenta, ¿no? No, difícil que nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque ese avión no genera sonido, ¿no? Es por eso supersónico, más veloz que el sonido y por tanto no genera entonces sonido y eso hace que normalmente no nos percatemos de qué está pasando. Por ahí, si tienes la suerte de estar mirando el cielo, de repente puedes ver que está volando un avión supersónico, ¿no? Ahora, no, normalmente no lo vemos. En cambio, los aviones comerciales, esos aviones que normalmente, llegan acá a Jauja o, bueno, los que transportan pasajeros, normalmente vuelan por la troposfera. Aquí, entre los 10 a, digamos, 15 kilómetros, por ahí vuelan los aviones comerciales, los normales, ¿no? En cambio, los que son más veloces vuelan por la estratosfera, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Entonces, y también, aquí en la estratosfera, dice que llegan los globos meteorológicos, ¿no? Ustedes conocen Guayao, allá entre Sicaya y, digamos, y Chupaca, hay una estación meteorológica llamado Guayao, ¿no? Ahora, ahí los meteorólogos, ¿qué hacen, no? Lanzan un globito meteorológico y ese globito meteorológico sube, sube, sube y a medida que va subiendo, lo que hace es registrar la temperatura, la presión del aire y la humedad del aire, ¿no? Esos globitos llegan acá hasta la
estratosfera, ¿no? Van subiendo y van midiendo la temperatura. Entonces, la característica también de esos globos meteorológicos, ¿no? Entonces, repetimos, la estratosfera va de 18 a 50 kilómetros. Límite de la estratosfera se llama estratopausa. Ahora, encima de ella viene otra capa, como estamos viendo, la llamada mesósfera, ¿no? La mesósfera, la esfera media. Ahora, como estamos viendo acá, la mesósfera va más o menos de 50 a 80 kilómetros, ¿no? Arriba en el aire, ¿no? De 50 a 80 kilómetros, ¿no? Ahora, ¿qué es lo importante en la mesósfera? Ahí está la zodiosfera. Si yo les digo ahorita, ¿no? Miren hacia afuera a través de su ventana, ¿qué color ven en el cielo? Azul. Claro, azul, debido a que estamos viendo esta capa. La zodiosfera, que se encuentra dentro de la mesósfera, es la capa que da el color azul al cielo, porque tiene bastantes vapores de sodio. El sodio hace que se refleje el color azul de la luz, y eso nos hace notar que la zodiosfera es de color azul, la característica, ¿no? Ahora también, eso no se importa, no se olviden, la mesósfera, ahí lo más importante está la capa que da color azul al cielo, llamada zodiosfera. Pero también acá en la mesósfera vamos a encontrar unos meteoritos llamados aerolitos, encontramos cenizas, que lo que hacen ellos, ¿no? Reflejan la luz solar formando las nubes noctilucentes, ¿no? Una característica también de ellos, ¿no? La mesósfera se parece al corazón de tu compañía. ¿Por qué? Frío, profe. Claro, es la capa, muy bien, es la capa más fría, ¿no? Acá, imagínense, en la mesósfera, en el medio dice la temperatura más o menos llega hasta menos 120 grados, ¿no? Bajo cero, menos 120 grados, imagínate, ¿no? Es como el corazón de tu compañera. Encima de ella, ya más bien encontramos la termósfera, que ahora es la capa más caliente. La termósfera es la capa más caliente, ¿no? Vamos a encontrar. Ahora, en el caso de la termósfera, es la capa plasmática. La termósfera se encuentra sometida a más de 1500 grados centígrados. Esto hace que se encuentre en estado plasmático. Eso anoten, la termósfera es la capa de la atmósfera que se encuentra en estado plasmático, súper elevado en temperatura. Por eso que cuando una roca viene del espacio, esa roca al pasar por la termósfera se incendia, se calcina, genera luz y se va desintegrando. ¿Y cómo se llama este fenómeno? En la canción dice, al Paquita, hay una estrella que se cae. Meteoritos, ¿Cómo, Michael, de nuevo? meteoritos. No, no se llama meteorito todavía. Meteoro. Claro, muy bien, Chelita. Ahí está, ¿no? Meteoro. Pero en la canción dice, no, al Paquita, hay una estrella que se cae. Video, pero ¿cómo se llama? Otro nombre de meteoro. Estrella fugaz. Muy bien, muy bien, claro, estrella fugaz. Entonces, ¿qué ocurre? Repetimos, ¿no? Muy bien, Daniel. Entonces, acá, la termósfera, como se encuentra en estado plasmático, es decir, una capa de aire que está sometida a altísimas temperaturas, más de 1500 grados centígrados, cuando una roca viene del espacio, al pasar por esa capa, como está súper caliente, elevada en temperatura, esa roca se incendia, se calcina, genera luz y se desintegra. A eso se llama meteoro, ¿no? Incluso todavía sigue ardiendo hasta acá, hasta la mesósfera, ¿no? Sigue ardiendo, porque, ¿no? Digamos, pasa veloz ese cuerpo, ¿no? Y ahí se apaga, ¿no? Ahí se van a apagar, ¿no? Es la característica, entonces, de lo que va a ser la termósfera. Dime, Kimberly. Kimberly. Alzaste la mano, Kimberly. Kimi, Pues por equivocación levanté la mano, profesor. ¿no fuiste tú? Sí levanté, pero fue por equivocación, profesor. Ah, ya, yo pensé que algo quería preguntar. Ya, Kimi, ya seguimos. Entonces, estamos diciendo, la termósfera es la capa más caliente de la atmósfera, la capa más caliente, ¿no? Y por eso que cuando una roca viene al espacio, acá se incendia, se calcina, genera luz, se fragmenta. Ahora, cuando esta roca se fragmenta, ahí recién se llama meteorito. Michael, cuando la roca está acá en la termósfera, esa roca se está quemando, se llama meteoro, cuando genera luz. Pero cuando ya pasó y pasó fragmentado, ahí recién se llama meteorito, ¿no? Y los meteoritos son tres, aerolitos, sideritos y cerolitos, ¿no? Entonces son tres, pero cuando ya pasó fragmentado, cuando la roca está acá en la termósfera quemándose, se llama meteoro. Antes que pase la termósfera, se llama meteoroide. Por acá se llama meteoroide, en la termósfera se llama meteoro, y cuando pasó fragmentado, ya se llama meteorito. No sé si entendiste, Michael.
Michael, ¿quedó claro? Ya, seguimos, ¿ya? Ahora, también aquí en lo que va a ser la termósfera, también tenemos una banda de colores que ocurre en el cielo, en la termósfera de los polos. ¿Cómo se llama esta banda de colores? Famosa. Auroras. Claro, las auroras polares, eso también está, se produce acá en la termósfera. Lo más importante de la termósfera, hay dos capas que ayudan a la comunicación humana, la capa de Appleton y la capa de Kennedy-Heaviside. La capa Kennedy-Heaviside refleja las ondas de radio y la Appleton refleja las ondas de televisión. ¿Qué quiero decir con eso? Para entender, acá a nivel superficial, por ejemplo en Huancayo, tenemos varias empresas emisoras, ¿no? De radio, ¿no? Por ejemplo, tenemos por ahí la 91, bueno, no sé qué más radio escucho, porque ya hace tiempo que no escucho radio. Ahora, radioprogramas, etcétera, ¿no? Digamos, ¿no? ¿Qué ocurre? Esas estaciones de radio tienen antenas parabólicas, antenas, ¿no? En forma de platos, que lanzan las ondas de radio, lo lanzan al cielo. Y esas ondas de radio llegan hasta esta parte de la termósfera, hasta esta capa llamada Kennedy-Heaviside, y esta capa como un espejo refleja esas capas de radio a todo el planeta. Por eso se pueden escuchar radios vía satélite, ¿no? Radios vía satélite. Tú de repente viajas a cualquier lugar del mundo, puedes escuchar radio vía satélite, radio programas, ¿no? Entonces, eso es gracias a esta capa. Y lo mismo sucede con Appleton. También acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, en Huancayo tenemos empresas que son de televisión, lanzan las ondas de radio, esas ondas de televisión llegan acá a la capa de Appleton, reflejan, y esa señal de televisión se puede escuchar o se puede ver a nivel mundial, ¿no? Por eso nosotros, por ejemplo, los varones, el sábado hemos tenido la facilidad de ver la final de Champions League, gracias a que las señales de radio han sido reflejadas por esta capa llamada Appleton y se puede ver televisión vía satélite a nivel mundial, en cualquier punto, ¿no? Tú te vas a Huaytapallana, llevas tu antena parabólica, puedes captar la señal de radio, porque en el cielo está esa capa reflejando las ondas radio a nivel mundial. Esa es la facilidad de ellos. Estas dos capas se llaman Appleton y Kennedy, se llaman ionosfera, no son la capa de la telecomunicación, que está dentro de la termósfera, ¿no? Ahora acá también, en más o menos a 100 kilómetros, más o menos, hay una capa, bueno, una línea imaginaria conocida como la línea de la ingravidez, ¿no? Más o menos a 100 kilómetros, ¿no? Ahora, encima de los 100 kilómetros ya no hay fuerza de gravedad, ahí puede flotar como mariposón. Y debajo de los 100 kilómetros, ahí sí la gravedad te jala. Esa línea se llama línea de Kármán, se llama línea de Kármán. Es una línea que nos ayuda a delimitar, ¿no? La gravedad. Repetimos, entonces, esa línea de Kármán más o menos está a 100 kilómetros, está en la termósfera. Encima de la línea de Kármán ya no hay gravedad, hay flotas de lo mejor. Y debajo de la línea de Kármán, ahí sí, ¿no? Hay fuerza de gravedad, ¿no? Tenemos, ¿no? Entonces, la característica. Daniel, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál hace daño? No te entiendo. Es lo que tú estás diciendo, lo que emiten las radios, sus antenas, ¿eso hace algún tipo de daño? No, como son ondas de poca energía, no causan daño, ni las ondas de radio ni las ondas de televisión, Daniel. No causan daño, ¿no? Ahora, las antenas de telefonía móvil, eso sí, en cierto modo, como ya clases anteriores hemos dicho, como utilizan rayos microondas, ahí sí, en cierto modo, nos puede ir alterando. Las antenas de telefonía móvil, eso sí, en cierto modo, sí nos puede causar daño, ¿no? En cambio, el pletón de radio no hay problema, ¿no? Tú puedes vivir al lado de las antenas de radio, no hay problema, no te va a causar daño, ¿no? Seguimos. Ahora, entonces tenemos ahí la termósfera. La termósfera va desde los 80 a los 600 kilómetros. Algunos dicen hasta los 800 kilómetros, ¿no? Límite de la termósfera es la termopausa. Y encima de ella viene la última capa. Como vemos ahí, la exósfera. Y la exósfera, lo más importante es que dentro de la exósfera está la llamada la capa magnetosfera, el campo magnético de la Tierra, ¿no? Esta magnetosfera es formada por el campo magnético de la Tierra y es una capa que está formada por un montón de cinturones, por eso también se llaman cinturones de Van Allen. Ahora, esta capa, la magnetosfera, es la capa que en realidad nos permite vida. Esta capa llamada magnetosfera, que está a la altura de la exósfera, nos protege de las mortales radiaciones solares, ¿no? De los rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos, de eso nos protege. Si no hubiera magnetosfera, ya no habría vida en la Tierra. Esta es la capa que en realidad permite vida. Ella impide que a la Tierra, a la superficie terrestre, llegue rayos X, rayos gamma, impide que lleguen rayos
cósmicos, ¿no? Si llegarían a eso, en cuestión de segundos ya no existiríamos, ¿no? Entonces la capa que permite vivir en la Tierra se llama magnetosfera, que está a la altura de la exosfera. Entonces ahí tenemos las 5 capas, ¿no? Dime, Carlos. Ah, a la termósfera también se le puede llamar ionosfera. Claro, por razones didácticas sí se le puede llamar ionosfera, Carlos, ¿no? Por eso que hemos dicho que en vez de acá de termósfera hemos hablado de ionosfera para que se dé la palabra TEMIEX, ¿no? T de troposfera, E de estratosfera, M de mesósfera, I de ionosfera y X de exósfera. Por razones didácticas sí, una termósfera se puede llamar como ionosfera, pero si queremos ser más precisos, no es lo mismo, ¿no? Dentro de la termósfera está la ionosfera, para ser más precisos, ¿no? Es como una subcapa, ¿no? Ya repetimos acá. Lo importante de la troposfera, ahí se producen la mayoría, casi todos los fenómenos meteorológicos, excepto las auroras. Acá ocurren todos los vientos, ¿no? En la estratosfera está la capa ozono. En la mesósfera, la capa que da color azul al cielo. En la termósfera está la ionosfera. Están los meteoros, las auroras. Y en la exósfera, la magnetosfera. Es lo que nos faltaba hablar de la clase anterior. ¿Preguntas, dudas, hay cerebritos? Ya, para pasar al tema de Profe, semana, dime, Michael. eh, qué es lo que permite que se forme la magnetosfera? ¿O cómo se forma la magnetosfera? Es el campo magnético, Michael, de la Tierra. Es producto. La magnetosfera es una capa que está formada por un flujo de electrones y protones que nacen en el núcleo terrestre. El núcleo externo de la Tierra se encuentra en estado líquido, formado por hierro y níquel. Ahora, ese núcleo externo se frota con el núcleo interno y con la capa del manto superior, perdón, con la pirósfera, y esa fricción hace que genere un flujo de electrones y protones. El núcleo externo se frota por abajo con el núcleo interno y por arriba con la pirósfera, y ese frote, ese roce que ocurre, hace que se genere un flujo de electrones y protones. Para entender, por ejemplo, yo sé que ustedes han experimentado, en el colegio nos hacen experimentar, ¿no? Cuando tú de repente tienes ahí en tu mesa el papel picado, ¿no? Lo que has perforado, el papelito está ahí, pero un montón de papelitos chiquititos perforados. Ahora tú agarras tu regla, ¿no? La regla de plástico, lo frotas en tu cabello, ¿no? Lo frotas en tu ropa, en tu prenda, lo frotas. ¿Qué ocurre cuando esa regla lo acercas al papelito? Se vuelve magnético. Es como un imán, se forma una especie de imán. De esa Se regla, pega, de esa se regla pegan. Claro, muy bien. Sin que tú te des cuenta, ¿no? De forma invisible, en esa regla, cuando tú has frotado, se genera una especie de imán. Hay un flujo de electrones y protones, ¿no? Tú no lo ves, pero ahí está. Y por eso ha hecho como una especie de imán, ¿no? Un flujo de electrones y protones hacen como si fuera un imán. Por eso que, como ustedes dicen, cuando acercas la reglita al papelito, se pegan. Es porque, claro, muy bien de Daniel, ¿no? Atrae al papel. Igual también, por eso cuando el núcleo externo se frota por abajo con el núcleo interno y por arriba con la pirósfera, ese frote es constante roce que hay ahí hace que se genere un flujo de electrones y protones. Eso se llama magnetosfera. Esos electrones y protones salen desde el núcleo, todo acá inunda, todos nos protegen al planeta. Y eso se llama magnetosfera. ¿Ya, Michael? Ya, profe, gracias. ¿Ya alguna pregunta más ya para hablar del tema de esta semana? Nada más, ¿no? Cerebritos. Ya, seguimos entonces. Ya un ratito voy a cambiar.
Un ratito. Listo. Ya, confirmen, ¿se está viendo, muchachos? Sí, profesor. Sí, profesor. Gracias, cerebritos. Y a ver, seguimos. Esta semana, como estamos viendo, nos toca hablar acerca de las rocas y también del suelo, ¿no? Rocas y suelo, ¿no? Así de que, ¿qué pasó? Ya. Y a ver, empezamos hablando de las rocas. Como siempre les digo, las rocas se parecen en algo a tu compañera. ¿En qué? ¿Qué hay de común entre tus compañeras y las rocas? Son Dándole amorfas. control. ¿Ya? ¿Algo más? Dura. Ya, por eso, algo más. Amorfas. Claro, son sin corazón, amorfas, frías, duras, algunas son tablas, etcétera. Pero siempre les digo, ¿no? Que más que esto, las rocas se parecen a tu compañero se parece a las rocas, es que hay rocas de incuantificable valor, rocas muy valiosas, ¿no? Recontra valiosas. Pero no es que cobren mucho, ¿no? Sino lo que ocurre es de que son rocas que van a contener a gemas, es decir, minerales que se pueden usar como gemas, como joyas, ¿no? Siempre les digo, y ustedes ya deben recordar, cultura general, ¿cómo se llama la roca que contiene al diamante? Kimberlita. Ah, muy bien, Shelita, ya anotaron los demás, ¿no? La roca que contiene al diamante se llama kimberlita, Por eso que las rocas son valiosas, ¿no? Ahora, como vemos acá, dice, las rocas son cuerpos abióticos. Muy bien, Benjamín, ¿no? Acá, la kimberlita. Entonces, no dicen, las rocas son cuerpos abióticos. Daniel, kimberlita, ¿no? Kimberlita. Acá ya sé que te recuerda de tu flaca. Cuando no dicen que son abióticos, ¿a qué se referencia? ¿Qué significa abiótico? No tienen vida. Claro, que no tienen vida. Entonces, las rocas son cuerpos que no tienen vida, pero como sabemos, gracias a las rocas hay vida, ¿no? Presenta vida. Roca emite vida. ¿Cómo así? Porque nos brindan sales minerales. Ustedes saben que las plantas lo que hacen es abstraer del suelo sales minerales junto con agua, ¿no? ¿Y de dónde salen tantas sales minerales? Justo de las rocas, ¿no? Las rocas van a presentar sales minerales, ¿no? Ahora, ¿no? Como estamos viendo, la roca también son cuerpos generalmente sólidos. La mayoría son sólidos, pero por ahí hay una roca líquida. Y deben recordar, ¿cómo se llama la única roca líquida? Petróleo. Petróleo. Claro, muy bien, cerebritos, se están notando. La única roca líquida es el petróleo. Repetimos entonces. Las rocas son cuerpos abióticos, no son cuerpos abióticos y no tienen vida, pero permiten vida. ¿Cómo permiten vida? Brindándonos sales minerales. Más que nada, las plantas absorben del suelo agua con sales minerales, ¿no? Ahora, pero nosotros también consumimos incluso una roca. ¿Cómo se llama la roca que tu mamá todos los días usa en la cocina? Consumimos Sal. claro, la sal, pero ¿cómo se llama la roca? Cerebritos, la roca, el nombre de la roca. Ah, muy bien, Shelita, pero con H por delante, Shelita, porque si no, voy a pensar que me estás hablando de Elita Bros, ¿no? Con H, claro, muy bien, Benjamín. Ahora sí, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, muy bien, Shelita. Ahora, entonces, la roca que consumimos diario se llama alita, se llama sal, gem o cloruro de sodio o también llamado oro blanco. Esto consumimos todos los días. Obviamente, claro, no consumimos así como una piedra, ¿no? Sino molido, ya nos venden empacado y lo compramos en la tienda como sal de mesa, sal de cocina, ¿no? Es la característica, ¿no? Entonces, las rocas son cuerpos abióticos, la mayoría son sólidos, excepto el petróleo. Lo más importante, las rocas están formadas por minerales. Las rocas son cuerpos que provienen de la combinación de varios minerales. Varios minerales se combinan y van a formar una roca, ¿no? Ahora ya hablamos de los minerales. ¿Qué son minerales? Los minerales también son cuerpos que van a estar formados por elementos químicos. Como vemos acá, los minerales son combinaciones de diversos
elementos químicos. Y también los minerales son sólidos, excepto uno. ¿Cuál es el único mineral líquido, cerebritos? No, Gabriel, si nos... Claro, muy bien, ¿no? Si nos preguntan, ya, Gabriel, nos ordenamos. Si nos preguntan, la única roca líquida, eso sí, el petróleo. La única roca líquida, el petróleo. Pero estoy preguntando mineral líquido. Gabriel, el único mineral líquido, ya lo notaron ahí, ¿no? Es el mercurio, ¿no? Una cosa es hablar de roca y otra cosa es hablar de mineral, ¿no? Entonces eso tenemos que tener claro. Ahora vemos aquí, los minerales, ¿cómo se forman? Y acá estamos viendo, ¿no? Los minerales van a provenir, ¿no? Provienen, estos de acá, provienen de la combinación de elementos químicos. Cuando dos o más elementos químicos se combinan, lo que hacen es formar un mineral. Por ejemplo, ¿qué minerales? El cuarzo, la plagioclasa, el feldespato, el olivino, ¿no? Ahora, estos minerales, el mineral más abundante en la Tierra es el cuarzo. El cuarzo es un mineral, es un cuerpo que proviene de la combinación de dos elementos químicos principales. El cuarzo es un mineral que está formado por silicio y oxígeno, principalmente. Estos dos elementos químicos se juntan, se combinan y forman el mineral llamado cuarzo. Para, por ejemplo, el feldespato. El feldespato proviene de la combinación de silicio, oxígeno, potasio, aluminio y sodio, ¿no? Varios elementos químicos. El olivino proviene de la combinación de, ¿no?, oxígeno, magnesio y hierro. Entonces, repetimos, los minerales son cuerpos que provienen de la combinación de elementos químicos. Varios elementos químicos están incluidos dentro de un mineral, ¿no?, que están formando un mineral. El mineral más abundante en la Tierra, el cuarzo. Ahora, ejemplo de minerales, el cuarzo, plagioclasa, feldespato, el olivino. Estos minerales se combinan y lo que hacen es formar una roca, ¿no? Ahora, ejemplo de roca, roca como la arenisca, el granito, el basalto, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? No tanto aleación, Jefferson. Aleación es cuando se trata de metales. Cuando tú juntas metales, ahí sí se llamaría aleación. En cambio, acá minerales no tanto. A menos que sean minerales metálicos, sí, puede ser aleación Jefferson, ¿no? Repetimos acá. Lo correcto es combinación, ¿ya, Jefferson? Entonces dice aquí, ejemplo de roca. Una roca es la arenisca, es el granito, es el basalto. Ahora, de estas rocas, la roca más abundante que está en la capa llamada sial es el granito. En la corteza terrestre, en todo lo que es la corteza continental, en el Valle del Mantaro, por ejemplo, la roca que más abunda es el granito. Y la roca que más abunda en la capa cima, en el fondo oceánico, es el basalto. La arenisca es una roca, el granito es otra roca, el basalto es otra roca. Ahora, si hablamos de granito nada más, el granito es una roca que proviene de la combinación de minerales, ¿como cuáles? Cuarzo, plagioclasa, feldespato y olivino. Estos minerales, cuarzo, plagioclasa, feldespato y olivino, se combinan para formar una roca llamado granito, ¿no? Sí, claro, sí sirve, Benjamín, pero luego vamos a hablar de eso, ¿no? Tenemos entonces, repetimos, una roca proviene de la combinación de varios minerales. Un mineral proviene de la combinación de varios elementos químicos. Por eso que en un examen de la UNSP aquí preguntaron, ¿es cierto, cerebritos, es cierto que un elemento químico incluye una roca? ¿Sí o no? Sí, profe. Verdadero. No, falso. Ustedes ya en matemática han hecho inclusión. Las rocas, para entender, las rocas incluyen a varios minerales y los minerales incluyen varios elementos químicos, ¿no? ¿Qué preguntan? ¿Un elemento químico incluye una roca? No, falso. Más bien una roca incluye cientos de lo que van a ser elementos químicos o varios elementos químicos. Los elementos químicos están incluidos en un mineral y los minerales están incluidos en una roca. Es al revés, ¿no? Repetimos, si le pregunto por ahí, ¿el silicio está incluido en el granito o el granito incluye el silicio? Un granito incluye El silicio. granito. incluye el silicio. El silicio no incluye al granito, más bien el granito incluye al silicio. ¿Ahora sí quedó claro, cerebritos? Sí, profesor. ¿Sí, no? Ya, seguimos. Ahora hablemos de la clasificación.
El personaje que ordenó y clasificó los minerales de forma, digamos, más apropiada fue Friedrich Mohs, ¿no? Como estamos viendo. Mohs ordenó los 12.000 minerales que él iba conociendo en una escala de dureza, que va del rango número 1 al rango número 10. En el rango número 1 está el mineral más blando llamado talco, y en la 10 el mineral más duro llamado diamante, ¿no? Entonces, aquí, Daniel, ¿los demás escuchan? Profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, debe estar fallando. En Facebook, profe, no se escucha bien tu audio. Ya, cuando rebotan. Sí, cuando rebotan es el problema, ¿no? Ustedes están, pero supone directo, ¿no? Sí, profesor, todo está claro. Ya. Ya debe ser el internet, ¿no? Debe ser internet, porque el mío, mi internet está bien, está normal. ¿Ya? Debe ser el internet de ustedes. Ya ver, entonces repetimos. El personaje que ordenó, clasificó mejor a los minerales fue Friedrich Mohs, ¿no? Friedrich Mohs, ¿no? Ahora, como estamos viendo, él ordenó los minerales en razón a la dureza. Y según Mohs, dice que los minerales van a estar ordenados en una escala de dureza que va de rango 1 hasta rango número 10. En el rango número 1 está el talco, en la 10 está el diamante, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Leo, ingresa, sal otra vez y reingresa, por favor, Leo. Jefferson. Lino, ¿están ustedes? Ya, Jefferson, Lino, ¿ustedes están a través del Meet o están a través de Facebook? Lino. ¿Y estás escuchando a través del Meet así? Qué raro. Cerebritos, los demás, ¿cómo están? Ya, Lino. Está bien, profe. Ya, Lino, Jefferson. Está bien, profesor. Está bien, profesor. Está bien, profesor. Claro, reingresen, ¿no? Porque el problema es que de repente de internet de ustedes. Ya, porque si no, los demás también estarían escuchando mal en el caso mío, ¿no? Ahora, Cristian, también tú. Ya, bueno, es cuestión de internet de ustedes, creo. ¿Ya? Reingresen normal. ¿Ya? Ya ves, Lino, reingresen, no es problema de su internet de ustedes. Ya, entonces estamos viendo. Como vemos acá, entonces, tenemos la escala de dureza que va a rango número 1 a rango número 10. En la escala 1 está el talco, en la escala 10 está el diamante, como estamos viendo, ¿no? Ahora, en tu casa puedes tener tú estos minerales, ¿no? De repente tu papá es coleccionista de minerales, cada vez que va de viaje a algún lugar, va de paseo a un lugar, de repente tu papá lo que hace es traer piedrita, ¿no? Incluso todavía hay papitos que traen una piedrita y con un plumón de tinta indeleble colocan la fecha, el lugar de donde han recogido esa piedrita. Ahora, de repente en tu casa hay un montón de piedritas, ¿no? Y no, quizás por ahí, ¿no? Una piedrita sin que tú sepas es el talco y otra piedrita sin que tú sepas también es el diamante. ¿Cómo hacemos para comprobar que uno es más duro que el otro? Viendo Hay una quién raya. maquinita especial, creo que, profe, para detectar si es diamante o no. Lo rayamos. No, lo que tienen que hacer, esas dos piedritas lo tienes que agarrar y entre las dos frotarlas, ¿no? Como si estuvieras frotando la palma de tus manos, algo así. Entre las dos piedritas tienes que frotarlas. Y cuando tú las frotas, ¿qué ocurre, no? Cuando tú frotas, en el mineral blando va a generarse una raya, se desgasta y se forma una raya. Y el mineral duro es el que hace raya, ¿no? Entonces, si tú por ahí estás frotando sin que sepas, ¿no? Digamos, dos piedritas, uno es talco y otro es diamante, ¿dónde quedará la raya? ¿En el talco o en el diamante? En el talco, profe. En el talco. Donde queda la raya, donde se desgasta, eso indica que es el mineral blando. Y el que no se desgasta, más bien el que ha hecho la raya, eso indica que es el duro. Si tú frotas entonces talco y diamante, en el talco se va a generar una raya y el diamante va a ser la raya. Entonces tenemos. Ahora, y si yo les digo todavía, agarran dos piedritas y frotan las dos piedritas, ¿no? ¿Qué ocurre, no? Si ustedes frotan las dos piedritas y no hay raya, ¿qué significa? ¿Los dos son duros? Claro, muy bien. Que los dos presentan la misma dureza.
¿no? Por ejemplo, si tú agarras un cuarzo y otro cuarzo, entre dos cuarzos frotas, si ninguno genera raya, es porque los dos son de la misma dureza. Claro, muy bien, Gabriel, muy bien, ¿no? Entonces vemos acá, ¿cómo se ha ordenado entonces los minerales según la dureza? Frotando los centellos. Entonces, en su época, Mohs lo que hizo, agarrar las piedritas y lo frotaba uno con otro, así estaba jugando. Y de ese modo iba ordenando a los minerales. Por eso que sabemos, ¿no? El talco es el más blando y el diamante es el más duro. Acá, si le pregunto, ¿qué minerales rayan al diamante? Cerebrito. Artificiales ya son, profe. Ninguno. No hay ningún mineral natural terrestre que raya el diamante. No hay. No hay mineral natural terrestre más duro que el diamante. Claro que hay extraterrestres, artificiales, sí. Pero eso no nos van a preguntar el examen, ¿no? Nos van a preguntar de lo natural. Entonces acá, el mineral en la Tierra, el mineral natural terrestre más duro es el diamante, ¿no? Por eso que el diamante raya a todos. El diamante raya al corindón, al topacio, hasta el talco. Ahora, el corindón es un mineral que no raya al diamante, pero el corindón sí raya desde el topacio hasta el talco. El topacio es otro mineral que no raya ni al corindón ni al diamante, pero el topacio sí raya al cuarzo, ortoclasa, apatito, etc. Como estamos viendo entonces, si nos pregunta el examen, ¿qué minerales rayan al talco? Todos. No todos, sino desde el yeso hasta el diamante. Casi todos, porque otro talco tampoco no lo raya, ¿no? Si nos preguntan, ¿qué mineral raya al diamante? Ninguno. Ninguno. Más bien el diamante raya a todos los demás, ¿no? Tenemos, ¿no? Ahora, entonces, como estamos viendo, en la escala 1, talco, 2, yeso, 3, calcita, 4, florita, 5, apatito, 6, ortoclasa, 7, cuarzo, 8, topacio, 9, corindón y 10, diamante. Esto tiene que estar en tu cerebro ya memorizado, porque a veces preguntan acerca de la escala de dureza. Cerebrito, si le pregunto, ¿qué mineral está en la escala 7? Cuarzo. En la escala 3. Calcita. Eso tienes que meter a tu cerebrito, ¿no? Tenemos entonces, es lo que nos van a preguntar en el examen. Seguimos, ahora hablamos del ciclo petrogenético. Cerebritos, ustedes que son expertos en ciclos, ¿qué es ciclo? Ciclo, idea. Claro, Jefferson. Ciclo se refiere a un proceso cerrado, como estamos viendo acá, ¿no? Un proceso cerrado, un esquema cerrado que va a demostrar, en este caso, la formación de las rocas. Ciclo, proceso cerrado. Petro, roca. Genético, formación. Entonces, ciclo petrogenético es un esquema cerrado que tiene varias etapas, son repetitivos esas etapas y demuestran el origen de las rocas. Y como estamos viendo acá, ¿no? De acuerdo al origen, vamos a encontrar tres tipos de rocas. Rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas. Ígneas, sedimentarias y metamórficas. Ahora, todas las rocas de forma directa o indirecta, ¿de dónde provienen? Está en el esquema. Están viendo en la pantalla. Del magma. Claro, muy bien, Sheilita. Todas las rocas, muy bien. Todas las rocas provienen del magma. ¿Y qué es el magma? Nayeli, ¿qué es el magma? Sheila, ¿qué es el magma? Rocas derretidas. Claro, muy bien. Montón de rocas derretidas. El magma es miles, incluso millones de rocas derretidas. Montón de rocas derretidas. ¿El magma en qué está? ¿En qué estado está? Líquido. Líquido. Claro, es un líquido espeso, líquido pastoso, ¿no? Para entender, ¿alguna vez ustedes han agarrado los granitos de azúcar, cierto? Azúcar has agarrado. ¿En qué estado están los granos de azúcar? Sólido. Sólido. Pero si tú en la cocina, al fuego ya encendido, ¿no? La cocina, colocas digamos, una olla de metal, así, solo la olla. Cuando la olla ya está caliente, le agregas 3 puñados de azúcar en esa olla caliente, ¿no? Y lo sigues haciendo calentar al fuego. ¿Qué ocurre con el azúcar? Se vuelve líquido. Se derrite, claro, se vuelve líquido, ¿no? Entonces, algo así ocurre con las rocas. Cuando las rocas son sometidas a altas temperaturas, se convierten en magma. Por eso el magma es un montón, miles de rocas derretidas, ¿no? Miles de rocas, ¿no? No, Cristian, ¿no? Para que esté en estado plasmático,
tendría que ser preferentemente un cuerpo gaseoso, ¿no? Por eso que el magma está en estado líquido, es un líquido espeso, pastoso, que se encuentra más de, dígase, alrededor de 1500, 2000 grados centígrados en promedio, ¿no? En cambio, para que esté en estado plasmático, tendría que ser un cuerpo gaseoso sometido a altas temperaturas y a grandes presiones, ¿no? El calor interno, a medida que hemos dicho, adentrándonos, ¿qué ocurre con el núcleo interno y con el núcleo externo? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué ocurre con el núcleo interno y el núcleo externo? ¿Qué ocurría? Hace rato, cuando hemos hablado de atmósfera, hemos dicho. Hay un frote, una fricción. Claro, una fricción, ¿no? A cada rato y a gran velocidad, el núcleo externo se está frotando por abajo con el núcleo interno y por arriba con la pirósfera. Ahora, ustedes saben, ¿no? A ver, yo sé que de repente en algún momento, a ver, ¿cómo les digo? Y a ver, cuando ustedes están haciendo dar la vuelta a un disco, ¿qué puede ser? A ver, no se me fue ya. Cuando tú estás haciendo dar la vuelta a un disco, ¿no? Un disco está dando la vuelta. ¿Qué ocurre si pones quizás tu mano en ese disco? ¿Se calentará o no? Sí. Sí. Claro que sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos por ahí, ¿no? Lo que ocurre es de que cuando hemos dicho, no hace ratos, cuando tú frotas la palma de tus manos, ¿qué ocurre? Junta la palma de tu mano y frotas, ¿qué ocurre? Se calienta. Calienta. Y eso que haces a baja velocidad. Pero si eres como Flash, haces un frote, un roce intenso, ¿qué ocurriría? Quema, pues. Se quemaría, claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Como el núcleo externo se frota con el núcleo interno y con la pirósfera, ese frote constante hace que se genere altísimas temperaturas. El núcleo terrestre se cree que está a más de 6000 grados centígrados. ¿Por qué? Por la constante fricción. Y esa elevadísima temperatura hace que también las rocas que van adentrando hacia adentro, para la redundancia, las rocas que van ingresando se sometan a altísimas temperaturas. Por eso que las rocas se derriten y se convierten en magma, ¿no? Entonces el magma está en la pirósfera a más de 1500 grados centígrados. Eso hace que esté en estado líquido, espeso, ¿no? Como una mazamorra súper caliente, ¿no? Ahora, ese magma está a más de 1500, ¿no? Claro, ¿no? Claro, Cristian, ¿no? Por eso, ¿no? El núcleo externo es el que más fruta, es el que más gira, ¿no? Eso es lo que hace que genere altas temperaturas. Por eso el núcleo es súper caliente y eso se irradia también a la pirósfera y hacia arriba. Por eso cuando ustedes, quizás acá alguno de ustedes va a ser ingeniero de minas, ¿no? Cuando ustedes entran al socavón, digamos unos 100 metros desde abajo, en ese socavón, ¿hará mucho frío o hace calor? Calor, profesor. Claro, calor, ¿no? En el fondo hace calor, ¿no? Cuando ustedes vayan, por ejemplo, alguna vez quizás van a ir a las minas de Cerro de Pasco, ¿no? Cerro de Pasco por fuera, un frío terrible, pero cuando tú ves que los mineros están entrando al socavón, están entrando con polito, ¿no? Con polito nada más, y a veces incluso adentro se desnudan. ¿Por qué? Porque abajo hace más calor, ¿no? Cada vez como más cerca al núcleo hace mayor temperatura, las rocas también se derriten, ¿no? Pero repetimos, ¿ya? El magma se encuentra en estado líquido pastoso, más de 1500 centígrados, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre ya? Cuando el magma sale, ese magma al salir se encuentra con temperaturas bajas y por eso que el magma se solidifica formando el primer tipo de rocas, las rocas ígneas. ¿Cómo se forman las rocas ígneas? Provienen de la solidificación del magma. Cuando el magma se enfría, ¿no? Se enfría. Entonces, como vemos acá, las rocas ígneas provienen del enfriamiento o cristalización del magma. A esas rocas ígneas son dos, las extrusivas y las intrusivas. A esas rocas todos los días se someten en el cerro, que tenemos, todos los días las rocas en el cerro se exponen al viento, a la lluvia, ¿y qué ocurre, no? Esas rocas se fragmentan, y cuando una roca se fragmenta, forman los sedimentos. Preguntas ahí, ¿no? ¿Qué son los sedimentos? ¿No? Profesor, ¿qué es el sedimento? Los sedimentos son fragmentos de rocas, es decir, piedras chancadas, piedras rotas, piedras fragmentadas, ¿no? Cuando una roca se fragmenta, forma sedimentos. ¿Sedimentos como cuáles? Arena, limo, arcilla, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Ahora, estos sedimentos no se quedan ahí arriba en el cerro, sino son arrastrados por el viento, por la lluvia, por el agua, ¿no? Por los seres vivos, etcétera.
y llegan a parar, estos sedimentos arrastrados por el agua, llegan a parar al fondo de lagunas, de lagos, de océanos. ¿Y qué ocurre? Los sedimentos se compactan y al compactarse forman otra roca llamada sedimentaria. Las rocas sedimentarias provienen de la compactación de sedimentos. Sedimentos como la arena, limo, arcilla. ¿Los sedimentos de dónde provienen? De la fragmentación. ¿De qué? De rocas ígneas. Ahora, cuando una roca se fragmenta, puede ser por meteorización o por edafización. Meteorización es cuando la roca se rompe por intervención de agentes abióticos, no vivos. Puede ser los rayos solares, el viento, la lluvia, la nieve, etc. En cambio, si una roca se rompe por intervención de seres vivos, se llama edafización. El ser vivo que más rompe la roca son los líquenes, luego los musgos y las demás plantas, ¿no? Depende, Luchito, ¿no? El carbón se puede considerar como mineral o también se puede considerar como roca, ¿no, Lucho? Pero más que nada es como roca, ¿no? Seguimos entonces, repetimos acá. ¿Cómo se forman las rocas ígneas? Provienen del enfriamiento del magma. Y cuando una roca ígnea se fragmenta, ¿qué forma? Sedimentos. Sedimentos como la arena, limo, arcilla. Esos sedimentos se compactan y forman las rocas sedimentarias. Ahora, estas rocas sedimentarias, como estamos viendo, son dos, clásticas y no clásticas, ¿no? Las rocas sedimentarias, dice por metamorfosis, van a originar rocas metamórficas. ¿Qué significa metamorfosis, cerebritos? Cambio. Transformación, profe. Transformación, cambio. Entonces, ¿cómo se originan las rocas metamórficas? Las rocas metamórficas provienen de la transformación de rocas sedimentarias o de rocas ígneas. Cuando una roca ígnea o una roca sedimentaria es sometida a altísimas temperaturas y a grandes presiones, se transforma y origina rocas metamórficas. Y las rocas metamórficas son dos, foliadas y no foliadas, ¿no? Ahora estas rocas metamórficas por fusión se convierten en magma. Y como eso hemos hablado ya, ¿no? Y han hecho también en química, incluso creo que en física también, pero en química hablan, ¿no? Como cambio de estado, ¿qué ocurre en la fusión? Como cambio de estado, ¿qué ocurre en la fusión? Cerebros. Como cambio de estado. De sólido a líquido. Sólido a líquido. Claro, muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La roca metamórfica se encuentra en estado sólido. Por eso que cuando es sometida a altísimas temperaturas, por fusión, se convierte en magma, ¿no? Se convierte en magma. Repetimos, ¿el magma en qué estado está? Líquido. Líquido. Líquido, profe. Pero no se olviden, líquido pastoso, líquido espeso, como una mazamorra, no como el agua, sino más espeso, más pastoso. ¿No tenemos ahí? Entonces, esto es el ciclo de la roca. ¿Por qué se llama ciclo? Porque es un esquema cerrado que tiene etapas y es repetitivo, ¿no? ¿Y qué ocurre, no? Claro, también como la goma, pero tiene que ser caliente, Benjamín, ¿no? Súper caliente, ¿no? Entonces tenemos ahí, las rocas de forma indirecta o indirecta, ¿de dónde nacen? De los magma. Del magma, muy bien, ¿ya? Del magma. Ahora, entre comillas, las rocas se parecen a nosotros. Entre comillas, se parecen las rocas a los seres vivos. Nacen. ¿Nacen de qué? Del magma. De la máquina. Nacen, Magma. crecen, y luego, ¿qué ocurre? Nacen, crecen y Vuelven, profe, ahí mismo. se mueren. Claro, al magma, entre comillas, ¿no? Obviamente que no nacen ni mueren, ¿no? Pero es entre comillas, para entender, ¿no? Ahora hablemos de cada roca. No se olviden acá. Hay tres tipos de rocas, ígneas, sedimentarias y metamórficas. Y cada una son dos todavía, ¿no? Se subdividen en dos. Ígneas son dos, extrusivas, intrusivas. Sedimentarias son dos, clásicas, no clásicas. Y metamórficas también son dos, foliadas y no foliadas. Rapidito hablemos. Hablemos de las rocas ígneas. Las rocas ígneas, como están viendo cerebritos, también se llaman rocas magmáticas porque provienen del enfriamiento del magma. Y como el magma es súper caliente, puede causar fuego, por lo que también las rocas ígneas también se llaman rocas de fuego, porque provienen de algo súper caliente que puede causar fuego. ¿Cuántas rocas ígneas habían? Dos. Entonces hablamos primero de las intrusivas. ¿Cuándo se dice roca ígnea intrusiva? Es aquella roca que proviene del enfriamiento del magma, pero cuando el magma se enfría debajo del suelo. Cuando el magma todavía dentro del suelo se enfría a grandes profundidades,
Ese magma se solidificará formando estas rocas: el granito, la diorita, el gabbro, la monzonita, el peridotito, la sienita, la dunita. Y de todas estas rocas, hace rato dijimos, ¿cuál es la roca más abundante en la corteza continental, en el Valle de Mantaro? Granito. El granito, ¿no? Y por ahí no sé quién preguntaban, ¿no? Alguien preguntó, Michael creo que preguntaba, ¿y para qué sirve el granito? ¿Qué uso le damos? Ese no es de lápiz. Como arena. Claro, cuando el granito se fragmenta, forma la arena, y la arena sirve para la construcción. Incluso también cuando ustedes en casa, de repente, ¿no? Han ido construyendo en el cimiento, ahí donde han hecho un hueco en el suelo, ahí ponen cemento más piedras, ¿no? Tremendas piedras, ¿no? También sirve para ello, ¿no? Para el cimiento de las casas. También, cuando ya hemos dicho, se fragmenta, forma la arena, se mezcla con cemento, igual, también. Y como dice por ahí, Daniel creo, ¿no? Sí, claro, Daniel, también al granito lo pulen en láminas, así como unas tablas, y sirve también para colocar como tablero de mesas, encimeras, puede ser también mayólicas, también cerámico para pisos. Hay un montón de usos, ¿no? Por eso sirve para la construcción, ¿no? Sirve para ello, ¿no? Entonces tenemos las rocas intrusivas. Intrusivas o llamadas plutónicas, son las rocas que se van a formar, entonces, por enfriamiento del magma, pero dentro del suelo, debajo del suelo, ¿no? Ahora tenemos luego las rocas extrusivas, que en este caso, como estamos viendo, las rocas extrusivas van a resultar del enfriamiento del magma, pero cuando el magma se enfría encima del suelo, cuando se enfría encima del suelo, no tenemos nada. Resulta el enfriamiento del magma por encima del suelo. ¿Qué tenemos? El basalto, tenemos ahí una roca que se forma alrededor de los conos volcánicos, pero más que nada esta roca es la más abundante en el fondo oceánico. Si ustedes llegarían buceando al fondo del Océano Pacífico, encontrarían que todo el fondo del Océano Pacífico es una roca negra, negruzca. Ese es el basalto, ¿no? Tenemos, ¿qué más? También tenemos la obsidiana, es otra roca negruzca. Es una roca llamada también vidrio volcánico, porque esta roca, cuando tú lo rompes, se asemeja al vidrio, ¿no? ¿Alguna vez han roto botellas de cerveza? Claro, Sí. profe. Claro, cuando ustedes rompen el vidrio, van a ver que, claro, de Coca-Cola también, ¿no? ¿Qué ocurre, no? Genera filos cortantes, ¿no? Filos muy puntiagudos, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? También esta roca, la obsidiana, es una roca que cuando tú lo rompes, se genera filos muy puntiagudos, muy cortantes. Por eso que esta roca fue usado por el hombre primitivo. Cuando ustedes han ido con sus enamoradas a la cabina de video, antes de la pandemia, obviamente, ¿no? A ver la Era de Hielo 1, han visto ahí. En el caso del hombre primitivo, ¿cómo se defendía de Manny, de Diego? Con una lanza. Con la... Claro. Ustedes habrán visto que en un palito, ese hombre primitivo amarraba en la puntita una roca negruzca. Esa es la obsidiana. Cuando tú lo rompes, le das forma, genera filos muy cortantes, muy puntiagudos, ¿no? Por eso que el hombre primitivo lo usó para hacer sus flechas, hachas, machetes, ¿no? Cuchillas, ¿no? También, ¿no? Con eso hacía, ¿no? Y con eso descuartizaba también ahí a Manny, a Diego, ¿no? Y comía su carne rico, ¿no? Ahora, ¿esta roca obsidiana se utilizará en estos momentos, en la actualidad, o ya no? Sí. Sí, todavía, Sí. profesor. Esa roca se utiliza más que nada en operaciones faciales. Cuando ustedes van a, de repente, ¿no? estirarse la cara, ahí utilizan esta obsidiana. Más que nada las abuelitas, ¿no? Nuestras mamás, nuestras abuelitas, como ya están viejitas, su cara está un poco arrugadita, para que no se vea tan arrugada, lo que hacen es ir al médico y les jalan la piel, ¿no? ¿Y con qué lo cortan? Con la obsidiana, porque no deja cicatriz, ¿no? Como siempre le digo por ahí, ¿no? Si alguna de tu compañera, de repente, tu enamorada, cuando sale de paseo contigo, quizá por ahí tu enamorada tiene un cuerpo escultural, ¿no? Es 90, 60, 90. Y por eso que tu compañera, tu enamorada, como tiene un cuerpo escultural, cuando hace calorcito, sale a la calle, ¿no? Con un topsito, mostrando su hermosa cintura. Quizás ahora, ¿no? No muestran la cara, pero muestran su hermosa cintura, ¿no? Ahora, quizás tu compañera todos los días, tu enamorada todos los días come cuates, chisitos, canchita, tortis. Esas tonterías, ¿no? Eso se acumula en el apéndice, ¿no? Se inflama, se llena, se inflama, te da apendicitis y cuando vas al médico te dice tenemos que operarte, ¿no? Y el médico de urgencia
te corta la piel con el bisturí. Una vez que te ha cortado, te saca el apéndice, luego de operar te cose como costal de papa y te deja tremendo chuzo ahí en la cintura. Tu enamorada, tu compañera, que te mostraba su hermosa cintura con tremendo chuzo, ¿ahora lo mostrará? ¿Mostrará su hermosa cintura ahora? Ya no, porque le va a dar vergüenza, ¿no? A menos que va a Ocopía o al mercado mayorista, ahí sí, ¿no? Tremendo chuzo, respeto, ¿no? Pero bueno, ya, digamos, allá por condiciones normales, no, ¿no? A menos que sea pandillera, ahí sí, ¿no? Eso sí, ¿no? Le va a dar más respeto, mayor categoría, ¿no? Entonces, ustedes, señoritas, cuando alguna vez se van a operar de repente la cara o se van a operar el apéndice, la piel, deben decir al médico que por favor te operen con obsidiana, ¿no? Dale un poco más de dinero, que compren obsidiana para que te corten la piel. ¿Por qué? Porque cuando te cortas la piel con la obsidiana no genera cicatriz. El corte es casi, digamos, finito. Y después de que te han operado ni siquiera necesita coser. Basta poner parches y la cicatriz es invisible. Por eso más que nada se hacen operaciones faciales, ¿no? Otra roca extrusiva es la única roca sólida que flota en el agua, la piedra pómez o llama pumita. Ahora, esta roca es una roca muy porosa, sólida, áspera, pero porosa, ¿no? Y por eso que hace, como tiene mucha porosidad, que tenga bajo peso y eso hace que flote en el agua. Ahora, yo sé que ustedes, las señoritas que están acá, o incluso nosotros también los varones, ¿no? Hemos visto que nuestras mamitas, nuestras hermanas mayores, a la hora de bañar, utilizan la pumita. ¿Para qué? Claro, muy bien, Daniel. Con esta roca, cuando se bañan las mujeres, se frotan la cara, ¿no? Se frotan el cuerpo, más que nada la cara, ¿no? Como es una roca sólida, pero áspera, lo que hace es, como una especie de lija, lo que hace es limpiar las células muertas de la piel. Acá, como dice por ahí Daniel, saca la mugre, ¿no? Incluso también sirve para sacar los callos también, ¿no? Sirve para eso. Las mujeres utilizan esas rocas, ¿no? Ahora también esta roca se utiliza la piedra pómez, también, claro, muy bien, Solange, ¿no? Claro, para limpieza de las células muertas, por eso se llama exfoliación. Esta roca también se muele, la pumita, y sus cristales sirven para hacer detergentes, patas dentales, para hacer por ahí también borradores, etcétera, ¿no? También muy importante, ¿no? Seguimos, otra roca, tenemos la riolita, tenemos la andesita, tenemos la fonolita. La fonolita destaca porque también genera sonidos. Cerebritos, ¿qué significa la palabra fono? ¿Qué es fono? Sonido, muy bien, Gabriel. ¿Y qué es lito? Roca. Lito. Roca. Roca, piedra. Entonces, ¿qué significa fonolita? Sonido de las rocas. Claro, piedra que genera sonido, roca que genera sonido. Cuando ustedes van por ahí por el campo, acá en el Valle Mantaro no he visto, pero cuando tú vas a Ayacucho, vas a Punimac, ahí sí, ¿no? En los pueblitos hay rocas tremendas, fonolitas. Cuando una roca gigante, ¿no? Fonolita, tú lo chancas, lo golpeas, es como si estuvieras golpeando una campana de metal de las iglesias. Genera sonidos metálicos, ¿no? Es importante esta roca también, ¿no? Seguimos, las dacitas también están acá, la diabasa también, tenemos las traquitas, entre otros, ¿no? Ahora, estas rocas en muchos se fragmentan y cuando se fragmentan se convierten en sedimentos, los sedimentos se compactan y forman las rocas sedimentarias. Como estamos viendo acá, las rocas sedimentarias también se llaman exógelas, porque normalmente se originan encima del suelo. ¿Cuántas rocas sedimentarias habían? Dos. Dos, ¿no? Tenemos las clásicas. En el caso de las rocas clásicas, son rocas que provienen directamente de los sedimentos que provienen de la fragmentación de las rocas, ¿no? Esto de acá, las rocas clásicas provienen de sedimentos inorgánicos, es decir, de fragmentos rocosos, ¿no? Primer tipo de roca clásica, tenemos las lutitas, donde están las margas y las arcillosas. Estas dos rocas se llaman lutitas y estas dos rocas están formados o provienen de la compactación de la arcilla. Estas dos rocas provienen de la compactación de la arcilla. Ahora, marga y arcillosa. ¿Cuál de estas dos rocas el hombre utiliza bastante? Arcillosa, profe. Arcillosa. Las dos incluso, pero más todavía incluso la arcillosa. ¿Y en qué lo utiliza el hombre la arcillosa? ¿Para qué? ¿Para qué utiliza la arcillosa? Claro, para más que nada hacer ladrillos, ¿no? Para hacer ladrillos, tejas, para hacer también por ahí platos, tazas de loza, para hacer por ahí, digamos, lo que estamos viendo acá, ¿no? También lo que sirve para que ustedes siembren su marihuana y lo tengan en su cuarto a escondidas.
¿Cómo se llama? Macetero. El macetero, ¿no? Para eso sirve, ¿no? Tenemos ahí. Entonces, estas rocas, la marga, O macecas. claro, la marga y la arcillosa son utilizadas bastante por el hombre. Estas rocas provienen de la compactación de la arcilla. Ahora, cuando el barro se compacta, forma esta roca llamada limonita, ¿no? La limonita, ¿no? Luego tenemos la arenisca, que proviene de la compactación de la arena. Pero normalmente estas rocas se originan por la compactación de limo, de barro, de arcilla, de arena en el fondo oceánico, en el fondo de las lagunas, ¿no? Ahora, en el fondo de las lagunas no se va a acumular separado por allá arcilla, por allá arena, por acá barro, sino todo se mezcla. Y cuando esos tres sedimentos se compactan juntos, se forma la roca llamado conglomerado o brechas, ¿no? Entonces, como estamos viendo, estas rocas tienen un origen inorgánico, provienen de la compactación de sedimentos inorgánicos que no tienen vida, ¿no? De arena, barro, de arcilla. En cambio, cuando se originan de la compactación de sedimentos orgánicos, es decir, restos de animales o plantas muertas, ya se va a llamar rocas no clásticas o se llaman no detríticas. Como es acá, provienen de la compactación, del endurecimiento de restos de animales o plantas, ¿no? Primero, tenemos la caliza, tenemos la dolomía. Estas dos rocas provienen de la compactación de conchas microscópicas. Para entender, ¿no? Yo sé que ustedes saben. De repente ayer tu mamá, ayer domingo quizás hizo una sopa de choros, un caldo de choros, ¿no? De repente en tu plato colocó 2 choros. Ahora, un choro vino abierto, tú lo has abierto, digamos, lo has podido comer, ¿no? Con facilidad. Pero otro choro estaba cerrado. Ese choro cerrado querías comértelo, ¿no? Tú has intentado palancar de repente, con el cuchillo, con la cuchara, nada, no se podía abrir, ¿no? Ahora, tú de asado, ¿no? Mucho tiempo ahí, durazo está esa roca, bueno, esa concha, quizás tú, ¿no? Ese choro, te lo quieres comer, entonces, ¿qué haces, no? Lo llevas a la boca, le das una mordida. Ese choro cerrado, cuando lo llevas a la boca, lo muerdes, se rompe su caparazón. ¿Puedes romper? No. Rompe su diente. No. Más bien esa concha te va a romper los dientes, ¿no? Porque es durazo, porque el caparazón tiene bastante carbonato de calcio, recontra duro, ¿no? Ahora, igual, cuando el choro se muere, sus restos, su caparazón, ¿a dónde va? ¿Se va al cielo? ¿Se va al cementerio de Copilla? Fondo marino. Se va al fondo bikini, al fondo marino. Y por eso, en el mar, como han habido millones de choros, han habido también millones de caracoles marinos, y así, moluscos microscópicos, sus conchas se han acumulado, se han compactado formando esta roca, la caliza y la dolomía. Estas dos rocas sirven para hacer el cemento, principalmente la caliza. Y la caliza también sirve para hacer los tubos de PVC, ¿no? Entonces, la característica de ellos. ¿Por qué se llaman no clásicas? Porque provienen de los restos de animales o plantas ya fenecidos, ¿no? O si no, también provienen de lo que va a ser la evaporación del agua de mar. Alguna vez cuando han ido a Lima, de repente ahí han ido a nadar al mar, han tragado agua. ¿El agua del mar es salado o dulce? Salado. Salado. Salado, ¿no? Recontra salado, ¿no? Ahora, ese agua de mar todos los días es sometido, el agua del mar sometido a rayos solares. El agua se evapora. ¿Y qué ocurre con la sal que hay en el mar? ¿Qué ocurre con la sal que está en el agua? Se queda, profe. Se precipita, acá se va al fondo, se precipita, y ahí ¿qué ocurre, no? Al precipitarse se acumulan capas y capas en el fondo del océano, y las capas superiores aplastan las capas que están más abajo, y esos sedimentos de sal se acumulan, se compactan, formando estas rocas, la alita, la carnalita y el yeso. ¿Cuál de estas rocas utiliza tu mamá todos los días en casa? Claro, esta de acá, la alita, la primera roca, ¿no? Alita. Pero obviamente, ya hemos dicho, molido, ¿no? Lo compramos, ¿no? Esta roca llamada alita es la sal, ¿no? Lo que nos venden en el mercado, en la tienda, en paquetes de plástico, sal de mesa, sal de cocina, en realidad son rocas, son piedritas, solo que cuando el hombre ya lo muele, ya viene polvito, ¿no? Tenemos, a la carnalita es la sal negra, es lo que los campesinos le dan de lamer a las vacas, al caballo, a tu compañero chivo, etc. Y el yeso, eso sí debes saber, utilidad del yeso. Para
Para los Claro. estadios, profe, para las medidas, sí. También para tarrajear, ¿no? El cielo raso, la pared, para empastar, muy bien, ¿no? O si no, también incluso cuando tú en algún momento quizás has visto, ¿no? Tu compañero se fracturó un hueso, inmovilizan esa pierna, ¿no? Con yeso, los enyesan, ¿no? Sería para eso. Las mujeres también utilizan bastante yeso. Supongo que has visto a tu hermana mayor, a tu mamá, usando yeso. ¿Para qué? Para las arrugas. ¿Arrugas? ¿Su cara? Para la cara. Maquillaje. Echa tierra, por Dios. No he visto eso, pero bueno, a ver, ¿cómo hacen para las arrugas para su cara? Leo. Para tapar imperfecciones, pero es profe. No. Claro, sé que hay mujeres que son de, por ejemplo, como nosotros, piel trigueña, ¿no? Quizás morena, pero cuando salen a la calle, en su casa están todas morenitas, pero cuando salen a la calle salen como coreanas, todas blancas, ¿no? Pálidas. Pero no se echan yeso, se echan otros polvitos, creo, ¿no? Las mujeres saben, ¿no? No es yeso. No, claro. Claro. Lo que... Base, profe. Cada eso, ¿no? Pero no es yeso, pues. La base no es yeso, ¿no? Son otros cosméticos. Ya, pero mujercitas, yo sé que están acá, niñas, yo sé que ustedes saben, ¿no? ¿Para qué utilizan ustedes las mujeres yeso? Sheila, Nicole. Para las varices, profe. Nada, ni idea. No, profesor. Sí, deben ser. Para bajar de peso. Algo así, como dice Melody, ¿no? Lo que ocurre es de que las mujeres, donde está sobrando grasita, se ponen emplasto de yeso, ¿no? Pero obviamente, ¿no? Donde, la guata, por ejemplo, ¿no? La cintura. Ahí se ponen plástico, se ponen una venda, etcétera, se dan la vuelta y luego ahí se ponen yeso, porque el yeso tiene la capacidad de quemar la grasa corporal, ¿no? Es por eso, ¿no? Las mujeres modelos utilizan bastante, pero estar con tu yeso ahí es fastidioso, ¿no? Ahora menos que, como ahora la mayoría están quizás en casa, ahí sí ya deben estar haciendo su tratamiento de yesoterapia, ¿no? Seguimos. Otras rocas no clásicas. Tenemos ahora el carbón mineral, ¿no? Lo que estaba preguntando hace rato tu compañero. ¿El carbón es mineral o es roca? Los dos. Pero si no dicen carbón mineral, es de hecho que ya va a ser solo roca, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Ahora, el carbón mineral proviene de la compactación durante millones de años de plantas prehistóricas, ¿no? Esto proviene de plantas prehistóricas, de su tallo, de sus hojas, etcétera. Luego vemos también la diatomita, que es una roca que proviene de la compactación de unas algas diatomeas, unas algas llamadas diatomeas. El chert, que es esta roca de acá, no sé si logran ver, pero resulta de la compactación de las conchas, de los choros de caracoles marinos. Por ejemplo, acá está una concha, acá hay otra concha, y esas conchas se aplastan, se compactan y forman esta roca llamada chert. Producto de la compactación de caparazones de ostras, de madreperlas, de choros, etcétera, ¿no? Tenemos ellos, ¿no? Ahora tenemos la espongiolita, proviene de la compactación de bob esponja, de los cadáveres de esponjas. Y el petróleo, de la compactación, acumulación y descomposición durante millones de años de animales prehistóricos, básicamente de dinosaurios o del zooplancton marino, ¿no? Ahora, estas rocas sedimentarias, hemos hecho sometidas a altas temperaturas y a grandes presiones, se transforman y van a originar rocas metamórficas. ¿Cuántas rocas metamórficas habían? Dos. Dos, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Primero tenemos las foliadas. ¿Qué significa foliada? Cerebritos, foliada. Láminas. Laminada, ¿no? Por eso sabemos, ¿no? El folder que ustedes utilizan también se llama portafolio, porque sirve para archivar láminas, hojas. Tu mamá es secretaria y lleva folios, está llevando láminas, hojas. Foliada significa laminada. Entonces, estas rocas metamórficas, ¿por qué se le llaman foliadas? Es que es un grupo de rocas que cuando tú lo rompes, se fragmentan formando lajas, láminas, ¿no? Como vemos acá, ¿no? El esquisto, la filita, el gneiss, la pizarra, la migmatita. Y estas rocas, como tienen la facilidad de, al fragmentarse, formar láminas, lajas, sirven para empedrar calles, veredas, e incluso también
para poner en las paredes, ¿no? También se van a empotrar en las paredes, más que nada, claro, para parques también, Daniel, ¿no? Se utiliza bastante, ¿no? Para empedrar las calles, las veredas, por un montón. Por ejemplo, ¿conocen la Plaza de la Constitución? Plaza de la Constitución. ¿Dónde está? Profe. ¿Dónde está? En Real, profe. Claro. Real y Giraldo. Claro, lo que ustedes dicen, Parque Constitución, no es Parque Constitución, su nombre correcto es Plaza de la Constitución. Está ahí en la catedral, ¿no? Bueno, ¿no? Ya, bueno, ustedes dicen Parque Constitución, pero lo correcto es Plaza de la Constitución, ¿no? En toda la vereda de ese parque, de esa plaza, ahí se han puesto esta roca llamada pizarra, ¿no? Ustedes van a ver cuando caminen algún momento, cuando regresemos ya a la normalidad, van a ver que toda la vereda ahí está esa piedra, ¿no? Pero hay una parte que es azulina, negruzca, es la pizarra. Pero hay otra parte que vamos a encontrar que es rojiza, anaranjada. Eso es el esquisto y la filita. Por eso son rocas importantes, ¿no? Antes servían para techar casas, castillos, etcétera, ¿no? Seguimos. Ahora tenemos las rocas no foliadas. ¿Qué significa no foliada? No laminadas. Claro, que en este caso son rocas que cuando tú lo intentas romper, ya no se separan en lajas. Más bien son difíciles incluso de romper y por eso que sirven para esculpir, ¿no? Son rocas macizas, compactas, difíciles de romper, que sirven para esculpir. ¿Qué significa esculpir? Cerebritos, esculpir. Dar forma. Tallar, claro, dar forma. Por eso la roca excelente para tallar, muy bien, es el mármol. En el mármol se talla, puede hacerse así, ¿no? Lavatorios de servicios higiénicos, se puede hacer también mayólicas, cerámicos para pisos, para paredes, encimeras de cocinas, de servicios higiénicos, incluso también las iglesias, todo ponen el mármol, ¿no? Para hacer esculturas también, sirve muy importante, ¿no? Tenemos otras rocas, la cuarcita, la antracita, la anfibolita, la eclogita, etcétera, ¿no? Tenemos ahí las rocas. Por ejemplo, las mujeres, la mayoría de tus compañeras quizás en algún momento han comprado esta roca llamada eclogita. Cuando vemos así en bruto, se ve de este modo, ¿no? La eclogita. Pero ya, ¿no? Las personas, ¿no? Los talladores le dan forma y así queda, ¿no? Y le perforan, le ponen un alambrito y te venden como arete o como collares, pulseras, etcétera. Sirven para tallar. Es la característica de las rocas metamórficas no foliadas, ¿no? Seguimos. Esta semana también tenemos que hablar de lo que es el suelo, ¿no? Que estamos viendo ahí, ¿no? Ustedes saben ya, otro nombre de suelo, cerebritos. Claro, el suelo también se llama tierra, ¿no? El suelo se puede llamar tierra. Al suelo también le llaman costra, tierra, costra, etcétera. ¿No? Ahora, pero más conocido suelo como tierra, ¿no? Pero su nombre correcto es suelo. Ahora, pero ¿por qué le llaman costra? Porque la capa externa, ¿no? La capa superficial, ¿no? De la corteza terrestre. Al suelo también le llaman rizósfera. ¿Por qué será? ¿Por qué le llamarán así? Claro, porque el suelo, van a ver que cuando ustedes van de paseo no es totalmente llano, parejo, sino presenta ondulaciones. Y como Shelita dice, el suelo contiene gran cantidad de raíces, por eso le llaman también rizósfera. Ahora, lo más importante, como estamos viendo, el suelo es un cuerpo que resulta de la mezcla heterogénea. ¿De qué? De material inorgánico y material orgánico, ¿no? Inorgánico y orgánico van a mezclarse y van a formar el suelo. Y esta palabra suelo proviene de un término en latín llamado solum. ¿Qué significa solum, cerebritos? Origen. Solum es suelo. Solum es suelo, ¿no? O si quieres ser preciso, solum significa capa externa, capa superficial de la corteza. Pero bueno, da igual, ¿no? Suelo viene el término solum y solum significa suelo, ¿no? Siempre que ustedes vean la palabra sol en minúscula, sólico o solum, da a entender suelo. Pero eso es en latín. Y en griego es edafo. ¿Qué significa edafo? Suelo. Cimiento. Edafo es suelo. Edafo es suelo. Por eso ustedes deben saber, ¿cómo se llama la ciencia que estudia el suelo? Edafología.
Edafología. Logía es estudio, tratado, y edafo, suelo, ¿no? Entonces, edafología, ciencia que estudia al suelo. Entonces, no se olviden, el suelo es una mezcla heterogénea de material inorgánico y orgánico. Dentro de lo inorgánico está aire, agua, sales minerales, sedimentos. Y en el material orgánico está el humus, está el edafón, ¿no? Ahora hablamos de el pedón. Cerebritos, ¿qué es el pedón? Muchachos, ¿qué es el pedón? Michael, ¿qué es pedón? Una mezcla. Carlos dice su hermano es pedón. Claro, también. Estamos viendo ya, está en pantalla. El pedón es el perfil del suelo. El perfil del suelo es pedón. Yo sé que, claro, a tu papá, a tu hermano mayor, a ti te dicen pedón cuando tú sueltas gases asquerosos, ¿no? Pero ese es otro pedón. Cuando se habla de suelo, el pedón es el perfil del suelo. ¿Y qué es eso? Es un corte, es un hueco que se hace en el suelo para estudiar la estructura, ¿no? El perfil del suelo, o llamado pedón, es un tajo que se hace en el suelo para distinguir por cuántas capas está formado ese suelo, ¿no? Ahora, ¿no? Entonces, ¿qué capas van a formar el suelo? Ustedes van a ver que cuando tú haces un hueco en el suelo, hay varias capas de colores. El horizonte O, horizonte A, B, C, R. Y en conjunto de estos horizontes se llama pedón o se llama perfil del suelo. Entonces, ¿qué es el perfil del suelo? Es un corte o es una calicata. Calicata significa un corte, una excavación que se hace en el suelo. Por eso acá dice, ¿no? El perfil del suelo es una calicata, es decir, es un corte que permite ver los horizontes que forman el suelo, ¿no? ¿Y cuáles son los horizontes? Los horizontes son capas superpuestas, capas que forman el suelo, que una está encima de otras, ¿no? Hay 5 horizontes generales: el horizonte O, el horizonte A, el horizonte B, el horizonte C y el horizonte D o R. En conjunto todo se llama pedón, pero cada uno, capa por capa, se llama horizonte. ¿Cuántos horizontes hay? Comunes. 5. 5. Pero son más de 10, ¿no? Son más de 10. Pero para ingresar a la universidad tenemos que saber las características de los 5 horizontes, ¿no? 5 horizontes principales, ¿no? Empezamos con el horizonte O. El horizonte O es el horizonte más superficial. El horizonte O es formado por, el horizonte O está formado por hojas y ramas caídas. Cuando ustedes van digamos, de paseo al campo, o cuando tan solo van a su jardín, si tienen en su patio, en su jardín tienen plantitas, van a ver que al pie de las plantitas hay un montón de hojas caídas. Esas hojas caídas se llama en conjunto, se llama horizonte O. Y obviamente van a darse cuenta, ¿no? Cuando las hojas recién han caído de las plantas, algunas están verdes, otras están secas, todavía duritas. Pero si tú sigues levantando hojitas por hojitas, las más que están internas van a estar en estado ya de descomposición, ¿no? Ya están medias mucosas, gelatinosas. Eso también forma parte del horizonte O. Entonces, el horizonte O está formado por hojas y ramas caídas, ¿no? Y esas hojas y ramas caídas, como cubren el suelo de forma uniforme como una capa, le llaman también mantillo. La palabra mantillo viene de manta. ¿Por qué? Porque el horizonte O, como está formado por hojas, va a formar una capa llamado mantillo. Ahora, esas hojas, ese montón de hojas, se llama hojarasca. Las hojas caídas que forman el suelo se llama hojarasca. Cuando están en proceso de descomposición, igual, sigue formando parte del horizonte O. Ahora, cuando esas hojas ya se han descompuesto, van a formar el humus. ¿Y dónde hay humus? En el horizonte A. El horizonte A es negro, es plomizo, ¿no? Cenizo, marrón, castaño, de acuerdo a la presencia de humus. Cuanto más humus tiene, va a ser más negro, ¿no? Entonces, el horizonte A lo que destaca es la cantidad de humus que hay acá, montón de humus que va a haber, ¿no? Ahora, pero el horizonte A también tiene raíces de hierbas, de arbustos, incluso de árboles también, ¿no? Aquí hay una gran cantidad de humus, gran cantidad de raíces, ¿no? Como estamos viendo. Y acá también el campesino trabaja, acá se siembra la papa, el maíz, el trigo. Ahora, el horizonte A tiene otro nombre, se llama zona eluvial o se llama también zona de lixiviación. ¿Qué significa lixiviación? Significa lavado. Ahora, ¿por qué dicen eso? Es que cuando llueve, encima del horizonte A, ahí se va a formar charquitos, pocitas de agua, ¿no? Pero ese agua no se queda ahí para siempre, sino se infiltra. Al infiltrarse, el agua pasa por el horizonte A. Y acá en el horizonte A puede haber sales minerales. Entonces, ¿qué hace el agua? El agua lo arrastra, se lo lleva esas sales minerales hacia el horizonte B. Entonces, como el agua pasa por acá,
trasladando, arrastrando, llevándose las sales minerales, por eso se llama zona de lavado, porque se lavan las sales minerales que pudieran haber en el horizonte A, ¿no? Y eso hace que se acumule, ya no sales minerales, sino se acumule gran cantidad de humus, ¿no? Ahora, debajo del horizonte A viene el horizonte B, se llama zona de acumulación. ¿Por qué? Porque ahí el agua deja las sales minerales, acá se acumula, se precipita, se depositan las sales minerales que el agua ha arrastrado desde el horizonte A, acá se acumula, ¿no? ¿Qué hay en el horizonte B? Hay gran cantidad de sales minerales de hierro, de calcio, de aluminio, incluso acá el horizonte B también tiene una gran abundancia de arena y arcilla. Eso hace que el horizonte B sea de colores claros, ¿no? Por la presencia de arena, arcilla, peor todavía por sales minerales, ¿no? Por eso el horizonte B, como acá el agua deja las sales minerales, se llama zona de acumulación, zona de precipitación, zona de depósito, o llama también zona iluvial, ¿no? Cualquiera de ellos es válido, ¿no? Ahora, el horizonte B tiene gran cantidad, no se olviden, de sales minerales, de hierro, calcio y aluminio. Como tiene bastantes sales minerales de hierro, es de color rojo. Si tiene aluminio, es amarillento. Y si tiene calcio, es blanquecino. Acá en nuestro valle habrán zonas donde hay bastante horizonte B y se vea rojo, se vea color rojo, colorado, rojizo. Sí. Sí, ¿dónde, por ejemplo? ¿Dónde has visto tierra colorada? Acá en el Valle Mantaro. Torre. Claro, muy bien, Michael. Desde su casa, desde cualquier punto de vista, han visto Torre. Incluso han ido de paseo, ¿no? Toda la zona de Torre, que está a espaldas de Cerrito, más arriba de Cooperativa Santa Isabel, toda esa zona es zona donde hay abundante horizonte B. Por eso se ve de color rojo. Ahí hay gran cantidad de sales minerales disueltas, montón, ¿no? Incluso todavía arcilla rojiza. Ese es el horizonte B. En las orillas del Mantaro también, profesor. Claro, también, pero es poco. Cuanto más colorado es en el cerro. Ahí vamos a ver, ¿no? Ahora veremos. Ahora, ¿y conocen el Parque Peñalosa? Sí. ¿Dónde está? Daniel, ¿dónde está? Por el parque. ¿Por dónde? ¿Por Chilca? Claro. Supongo que ahí tu enamorado te ha llevado, tú has llevado a tu flaca ahí, ¿no? Al Parque de los Enamorados, el Parque Peñalosa, ¿no? O Parque del Amor, creo que se llama, no recuerdo. Toda esa zona de Ocopilla, de Fortaleza, de Peñalosa, es una zona donde se ve, incluso desde cualquier punto de Huancayo se ve que el cerro es medio blanquecino, cremoso. Esa es también una zona donde hay bastante horizonte B, porque ahí salen minerales de calcio por montón, ¿no? Debajo del horizonte B, ¿qué viene? El horizonte C, ¿no? El horizonte C, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? Ahora, el horizonte C se llama roca madre no consolidada, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí las rocas han sido fragmentadas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el horizonte C hay gran cantidad de piedras, gran cantidad de minerales, gran cantidad de cascajo. Ahí la roca ya está rota, por eso hay un montón de piedras. Y también ahí hay un montón de minerales. Por eso se llama roca madre no consolidada. Incluso acá también en la parte superficial del horizonte C, aparte de que aquí hay minerales como el plomo, el zinc, el hierro, etcétera, diamante, todo, también puede haber petróleo, puede haber agua subterránea, también aquí, ¿no? Va a haber un montón. Y debajo del horizonte C encontramos el horizonte D o R, que es la roca madre consolidada, es decir, rocas intactas, tremendos bloquezazos de rocas, ¿no? Estas rocas son tan duras que solo se fragmentan por procesos de terremoto, de sismo, ¿no? De sismos. El hombre no puede fragmentar, ¿no? Es una roca compacta, muy resistente, muy dura, ¿no? Por eso dice, que no se pueden, son rocas que no pueden cavarse, ¿no? Tenemos entonces todo eso son horizontes, ¿no? Cada capa es un horizonte, ¿no? Cada capa tiene diferentes colores, diferente composición química, diferentes características, ¿no? Ya, repetimos rapidito, el horizonte O, ¿qué destaca? ¿Qué hay bastante en el horizonte O? ¿Por qué se diferencia? La hojarasca, muy bien, la hojarasca, las hojas y ramas caídas. ¿Qué hay de abundancia en el horizonte A? Humus. Raíces. Raíces, claro. Por eso cuanto más humus hay, se ve más oscuro. ¿Qué es lo que destaca en el horizonte B? Sales minerales. Sales minerales de hierro, calcio y aluminio. ¿Y qué más? Arena y arcilla. Arena y arcilla. Arena y arcilla.
Muy bien. ¿Qué abunda en el horizonte C? Minerales. 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 Rocas y minerales. Piedritas y minerales. Ahora, ojo, cerebritos, ¿ah? Es muy diferente decir sales minerales que hay en el horizonte B y minerales que hay en el horizonte C. Es muy diferente, ¿no? Tenemos entonces acá. Entonces, en el horizonte C hay minerales. En la B hay sales minerales, ¿no? Y en el horizonte D, ¿qué hay? Roca dura intacta. Tremendo bloquezazos de rocas. Ahora, todo eso se llama pedón. Todo eso se llama perfil del suelo. Ahora, el perfil del suelo debe estar formado por 2 o más horizontes, ¿no? Por este caso, por ejemplo, tenemos 5 horizontes. ¿Cuánto mide el pedón? Cerebritos, ¿cuánto mide el pedón? Todo esto es el pedón. ¿Cuánto mide? 11 kilómetros. No hay medida exacta, Michael, ¿no? En algunos lugares, todo este pedón puede ser cuestión de solo 1 metro. Imagínate, todo esto, cuestión de 1 metro, lo que ocurre en los desiertos. Pero en otros lugares puede ser más de 100 kilómetros, ¿no? Más de 10 kilómetros. Por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta cuánto mide el pedón en Huancayo? Hemos dicho, ¿en cuántos horizontes se encuentra agua subterránea? ¿Dónde está? En la C, profesor. En la C, aquí, entre la parte superficial del horizonte C y en el horizonte B, ahí, la parte profunda, en el límite, ahí hay agua subterránea, ¿no? Pero más que nada en el horizonte C. Ahora, aquí en Huancayo, ¿cuánto tenemos que escarbar para encontrar agua subterránea? 20 metros. Dependiendo del lugar. Si tú te vas a la ribera, escarbas 3 metros y hay agua subterránea. En el mismo centro de Huancayo, donde está la municipalidad, han escarbado 61 metros. En el estadio Castilla, que está acá en el Tambo, han escarbado 81 metros para encontrar agua subterránea. Te vas a Jauja 1 metro y hay agua subterránea, dependiendo del lugar, ¿no? Por eso que todo este pedón no tiene una cifra exacta. En algunos lugares puede ser 1 kilómetro, puede ser de repente por ahí 1 metro, en otro lugar puede ser 10 kilómetros, etcétera, etcétera. Tenemos ahí, ¿no? Ya repetimos, el campesino, ¿en qué horizonte trabaja, cerebritos? Horizonte A. En el horizonte A. Horizonte A. ¿Ya? Señoritas, tu enamorado con su gran taladro, ¿hasta dónde llegará? Hasta la B. Hasta la C. Sí. Hasta la C. Hasta la C. Ahí bajan, ahí está los minerales. Aquí, la C, la D no. La D ni siquiera lo va a tocar, porque ahí son las rocas tremendas, macizas, ¿no? Ni con diamantina, Jacqueline, ¿no? Solo su taladrito de tu enamorado, Jacqueline, va a quedarse aquí en el horizonte C. Y eso todavía, ¿no? Bien, cerebritos, entonces con eso terminamos la clase de hoy. ¿No? ¿Preguntas, dudas? Profe, y del horizonte de para abajo, ¿qué sigue? Ya es roca, todo es roca. Más abajo ya vienen las placas tectónicas. Esas placas que cuando impactan van a generar los terremotos, ¿no? Debajo de eso, aparte de eso, ya viene la pirósfera, luego viene el núcleo externo, el núcleo interno y así. Tenemos, pero un montón, ¿no? Kilómetros, ¿no? Ya, cerebritos, nos quedamos ahí, nos vemos la próxima semana. Cuídense, bye bye. Hasta la próxima, profe. Hasta luego, profesor. Cuídense, profe. Hasta luego. Chao, profesor. Hasta luego, profesor. Ya, Hasta la ustedes próxima, también, profesor. chao, chao. También ustedes cuídense. Bye, bye. Profe, Respuestas de la práctica, profesor. Digo, para esta semana. Ya se fue. profe. Profesor, denos las claves. Ya se escapó, muchachos. Apague su micro. ¿A qué hora comienza la otra clase? ¿Ya saben? 12:30. 12:30. A las 2 empieza, entonces. 12:30, ¿tú? Sí. Habla un frío hasta las 2:30.